When I look back, there's nothing I see, there's nothing I want, just to move. La investigación básica en ocasiones es investigar algo que parece que no se entiende y solamente escarbando en algo que uno no entiende y acabando de entenderlo es cuando pueden surgir cosas realmente nuevas. Si no, seguramente otros ya lo han hecho, o no hay forma de protegerlo, o no es interesante. Entonces es verdad que hay que ser un poco visionario para estar bien financiado y, sobre todo, tener quizás un historial suficientemente bueno ya para que confíen en ti, ¿no? Lo dice Luis Blanco, profesor de investigación del CSIC, que ha dedicado media vida al estudio de las proteínas encargadas de copiar nuestro material genético y ejemplo paradigmático de la necesidad de invertir en ciencia básica desde que en 1989, junto a su mentora, la prestigiosa bioquímica Margarita Salas, y a su doctorando Antonio Bernat, se decidieran a proteger la propiedad intelectual de la polimerasa del bacteriófago Fi29, que años más tarde se convertiría en la patente más rentable de la ciencia española. Tras su paso por el ciclo Encuentros con la Ciencia, organizado por profesores de la Universidad de Málaga, hoy en Tesis charlaremos con este científico convencido de que hay que seguir escudriñando lo desconocido para poder evolucionar. El DNA o ADN, porque las dos nomenclaturas son válidas en la Real Academia Española, yo suelo decir DNA, que es como el nombre internacional, pues es un polímero, es una especie de código de información muy sencillo, con una arquitectura muy bonita, y que es como un libro de instrucciones que contiene los genes y contiene la información para que esos genes se conviertan en proteínas, que son los pilares fundamentales de toda la vida. Las proteínas son necesarias para construirnos, pero la información para hacerlo está en el ADN, codificada de una manera no binaria, de ceros y unos, pero de 4 letras nada más. O sea, solo el doble de compleja que lo que sería un código binario. La célula sabe cómo conservar esa información genética, cómo replicarla para que las células hijas también tengan esa misma información genética y sabe incluso arreglarla cuando tiene un desperfecto esa información genética. El problema de que el DNA se dañe es que generalmente después de ser dañado hay un intento de reparar o de corregir el daño y entonces se cometen mutaciones, cambios en la secuencia codificante. Es decir, hay siempre una relación entre daño y mutación. Cuanto más daño el DNA sufra, más probabilidades hay que el cambio en el código lleve a un fenotipo no simplemente de muerte, sino peor que eso para una célula, que es transformación cancerígena, por ejemplo. Hay daños de los que no podemos escapar, hay otros que sí. Es decir, si no tenemos una buena pigmentación, si tenemos una mutación hereditaria en un sistema de reparación, por ejemplo, del daño de la luz ultravioleta, sí podemos escapar, protegernos bien, no tomar el sol como locos. Está muy de moda el tema de los diésel. Los diésel, cuando la combustión es completa, generan benzopirenos, es totalmente mutagénico. Pero luego hay otro daño que es inherente a estar vivo, y es el daño metabólico. El oxígeno lo respiramos y es inevitable que el oxígeno nos oxide. Entonces, el hecho de vivir con oxígeno ha supuesto la necesidad, es bueno porque nos genera una energía que cuando éramos más primitivos como organismos no había, pero digamos necesitas unos mecanismos de reparación que están todo el día reparando lesiones simplemente oxidativas del DNA. También se entiende por biotecnología, en el campo que yo me muevo, como el desarrollo de herramientas que pueden permitir, por ejemplo, analizar nuestros genomas, no modificarlos, simplemente analizarlos, leerlos, comprobar qué defecto tenemos. ¿Y cómo podemos leer un genoma? Pues secuenciándolo. ¿Cómo secuenciamos los genomas? Pues primero, de una cantidad muy pequeña, hay que obtener una suficiente, y eso es lo que se llama amplificación del DNA. La patente surgió de un descubrimiento mío cuando hacía la tesis doctoral de la polimerasa del bacteriófago Fi29. Fueron bastantes años más adelante de la lectura de esa tesis, unos 3 años más adelante, cuando descubrimos las propiedades que tenía esa polimerasa para ser utilizada para esta biotecnología de amplificación y secuenciación de DNA. Yo siempre hablo de las polimerasas como las escritoras del DNA. Son enzimas que
que su misión es hacer copias del DNA. Y nosotros lo que hacemos es instruirlas para que trabajen para nosotros en el tubo de ensayo. Normalmente las polimerasas solo rellenan los huecos que quedan entre una doble cadena. Cuando hay una porción que solo hay una cadena, reemplazan el trozo que falta y completan la doble cadena. Esta polimerasa era especial porque podía meterse entre las dos cadenas haciendo una copia, pero sin detenerse nunca, como si fuera una polimerasa más una helicasa. Entonces, estas dos propiedades estaban en el mismo enzima, un enzima muy pequeño, y eso era muy poco usual, con lo cual lo que vimos es que eso tenía una gran ventaja, porque si queríamos amplificar un genoma muy grande, como un cromosoma humano, podíamos partir de cualquier punto y la polimerasa siempre lograría llegar hasta el final de ese cromosoma sin pararse. Y el asunto está en que si uno quiere saber la huella de un cáncer, tiene que ser capaz de secuenciar cada célula del cáncer. Una sola célula, no coger 10.000 células que pueden ser diferentes entre sí genéticamente. Con lo cual es muy importante poder amplificar el DNA desde una sola célula a cantidades suficientes para la secuenciación. Esto es lo que hace nuestro enzima. Estuvimos acertados en tanto tiempo atrás ya proteger la propiedad intelectual de esa patente, aunque realmente tuvieron que pasar 14 años desde que comenzamos a proteger esos conocimientos hasta que dieron el primer euro. Y eso es algo que cuesta mucho, porque las patentes hay que pagarlas, incluso mientras no están produciendo y se van agotando. Entonces, bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo de una gran empresa americana, que era la más interesada en la patente, y fue, pues eso, 14 años más tarde cuando hubo realmente un retorno económico para nosotros tres, como inventores que somos de la patente, y por supuesto también para la institución que nos paga, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entre medias, pues otra parte importante que vino a nuestros laboratorios y la pudimos utilizar pues para hacer becas y pagar contratos a otra gente que estaba dando los primeros pasos, ¿no? De hecho, ha sido un negocio muy rentable y no exagero si le digo que habrá casi cientos y cientos de compañías en el mundo que venden la polimerasa de Fi29, que la mutan, que intentan obtener versiones mejores, y hasta hay compañías que se centran únicamente en este enzima, ¿no? Y para desarrollar nuevos métodos de secuenciación. Siempre hay que dejar una cuota para proyectos de alto riesgo, que es como les quieren llamar ahora a algunos fondos que se dan específicamente para eso, para casos en los que si el resultado sale como el investigador cree, sí que puede ser un gran avance. Los jóvenes investigadores siempre tienen que disponer de fondos. Son las mentes más productivas, las que no están atadas por muchas cosas, ¿no? que están atadas después y se atreven, son más aventureros, y es importante financiar esto, ¿no? Pero sí que es verdad, como le digo, que tiene que haber una cuota de financiación de la investigación básica. Básica significa ignota, investigar para descubrir, no investigar más para perfeccionar. Eso ya entra en el territorio de desarrollo. Hay dos letras, I y D, innovación y desarrollo, que se suelen poner juntas con un más, pero normalmente antes de llegar a la D hay que pasar por la I. Y hay que innovar primero y descubrir para poder desarrollar, ¿no? Entonces, que nadie pretenda ir a la D directamente, ¿no?